Bueno, yo cuando fui al Real Madrid iba, como todos los niños, un poco muerto de miedo. Te ibas a comparar con los mejores. Y a mí Bernabéu, cuando ya me da la mano así con el medio puro aquel que tenía, me decía, chaval, a mí me importa un pimiento si eres bueno o eres malo. Bueno, prefiero mil veces la Guerra Fría en la que vivíamos que la Guerra Caliente en la que vivimos. ¿Recuerdas el día de la final de Los Ángeles 84? Hice mucha presión para que se acabara el partido en el 2-0, que empezamos ganando, ¿eh? Pero no quiero dejar de preguntarte por Jordan. Jordan fue el mejor jugador que yo he visto en mi vida. ¿A qué base crees que te pareces de los más contemporáneos? Yo quizá te diría que yo hubiera podido ser una mezcla entre... ¿Estuviste cerca de fichar por el Barça? Yo tuve una oportunidad, sí. Me han preguntado mucho que qué me considero, mejor jugador de baloncesto o mejor médico. Les digo a todo el mundo que soy mucho mejor jugador de baloncesto. ¿Y te hubiera hecho ilusión haber jugado en la NBA? Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Medalla de oro de la Real Orden de Mérito Deportivo, miembro de Hall of Fame del baloncesto español y figura entre los 50 mejores jugadores de la historia FIBA. Ha participado en 3 Juegos Olímpicos, siendo protagonista de uno de los mayores hazañas del deporte español al lograr la histórica medalla de plata en los Juegos de Los Ángeles 84. A nivel de clubes, lo ha ganado todo. 12 ligas, 7 Copas del Rey, 3 Copas de Europa y 4 Copas Intercontinentales. Hoy tenemos el placer de recibir en el Sueño Olímpico a una de las mayores leyendas del baloncesto español, Juan Antonio Corbalán. Chasing the dream under Olympic skies, feel the passion rise, aim for the prize, heartbeats racing, fire in your eyes, with every step we're reaching new highs. El Sueño Olímpico, con Higinio Suárez. Juan Antonio Corbalán, bienvenido al Sueño Olímpico. Pues, es un placer estar con vosotros. Siempre digo que muchas veces nos quedamos con la portada, con la medalla, y detrás hay unas historias que son preciosas y que no es todo muchas veces muy bonito. Hay cosas, hay aprendizajes, hay cosas duras, hay apoyo de personas que a lo mejor la gente no conoce y me gusta mucho rascar sobre eso. Bueno, tú en definitiva haces una conversación sobre una vida. Exacto. Entonces, ahí la vida tiene muchas facetas, muchas parcelas, y bueno, la parcela deportiva es una de ellas, y dentro de la parcela deportiva hay una parte que ve todo el mundo, que es la cumbre del iceberg, pero la parte que está debajo es mucho más grande, que es la relación entre las personas, lo que es el trabajo, esto que llamamos ahora de una manera un poco cursi, lo de valores, que parece que nada más que los deportistas tienen valores, como si el resto de la gente no tuviera que tenerlos. En fin, quiero decir que detrás de cualquier vida hay muchísimos elementos, muchísimas magnitudes, y muchas de ellas pues están lógicamente sin explorar porque llaman menos la atención o porque parece que solo apetece lo que se ve, lo que sale en televisión, lo que supone eso que llamamos éxito. ¿Y cómo es el contexto de esa vida? ¿Cómo empieza la vida de Juan Antonio Corbalán? ¿Cómo es el inicio? ¿En qué tipo de familia naces? ¿Dónde? Mira, yo he tenido una vida absolutamente vulgar y placentera hasta límites insospechados. Mis padres vivían en la Plaza Elíptica y, curiosamente, al poco tiempo de tener yo edad escolar, hicieron el Colegio San Viator, que era un colegio grande de curas, lo que se entendía entonces por un colegio bueno. Y tuve la fortuna de entrar allí desde el inicio. Y el colegio se convirtió para mí como en una continuación del comedor de mi casa, de mi habitación de estudio. Estaba a 5 o 6 minutos, de manera que yo podía estar estudiando y en 15 minutos estaba vestido con mi calzoncillo para poder entrenar. Era todo como una continuación realmente de mi casa, donde tenía las dos cosas a las que yo dediqué mi vida infantil, que fue el colegio, los estudios y el entrenar a baloncesto, aunque yo jugaba también bastante bien a fútbol y tal, pero representando al colegio solamente lo hice en baloncesto. Y claro, pues aquello llenó mi vida de una manera enorme, porque yo entrenaba con 9 años 3 veces a la semana y competía el fin de semana. Y desde esto hasta los 15, que me fichó el Real Madrid, pues prácticamente
yo no tenía tiempo para hacer ninguna otra cosa, más que dar 3 carreras en la calle, en la puerta de casa, y el resto era colegio, colegio, colegio. Y por lo tanto me considero una persona que sin haber tenido grandes, digamos, elementos como que no haces esquí, no haces montañismo, no haces motociclismo, no haces cosas que precisen grandes elementos espectaculares, lo único que hice ha sido correr y tirar un balón o chutar. Y como digo yo siempre, todos los deportes se reducen a correr, a saltar y a lanzar algo para un lado o para otro. Con una infancia como muchos otros niños. Yo, de hecho, yo juego al balonmano y he jugado en San Beator. Pues claro, es una... Bueno, y el San Beator, cuando hizo balonmano, yo me estaba yendo ya del colegio. Hasta entonces no había balonmano. Pero es verdad que fue un colegio que aglutinó a todo aquel barrio un montón de chavales, algunos con muchísimo talento. Nuestro equipo quedó campeón de Madrid en minibásquet, en infantiles y en juveniles cada 2 años, porque tú sabes que en la edad te toca un año de pequeño y otro de mayor. y luego de mayor. Bueno, y en nuestra competición nosotros no jugábamos escolares, jugábamos federados. Y entonces con nosotros jugaba el Canoe, Vallehermoso, Estudiantes, Real Madrid, y nosotros ganamos 2 campeonatos de Madrid al Estudiantes, al Real Madrid, al Vallehermoso y a todos los clubes grandes, al Canoe, que eran los que tenían los recursos y más jugadores. Pero nosotros con 600 niños que entramos en la primera camada, hicimos unos equipos excepcionales. También éramos chavales que teníamos la fortuna de vivir en zonas donde podíamos correr, podíamos jugar y teníamos, como si dijéramos, una educación psicomotriz, yo creo que bastante más avanzada Coordinados. que el resto de los niños, sí. O sea, hasta ahí, pues más o menos como la vida de muchos chavales que se inician en un deporte. ¿Qué crees que te hizo especial para poder destacar? ¿Más entrega, más ilusión, más horas? Bueno, ahora tenemos aquí a Juan Carlos, que es un especialista en el tema. A mí me hizo especial. Yo creo que todos nacemos con una cierta dote genética que te viene, lógicamente, de tus padres, y luego, como cualquier gen, necesita un buen medio para poder manifestarse en su mejor medida. Y bueno, pues yo tuve esa gran fortuna. Yo creo que era una persona, ahora un chaval ágil, era un chico rápido, suficientemente grande. En mi época en mi calle era de los más grandes. Luego ya en el baloncesto no, lógicamente. Pero en fin, me permitía hacer como muchas cosas, muchos deportes, y tenía como mucha facilidad psicomotriz que no fue desde el inicio, pero que fui adquiriendo a medida que cada vez pues me movía más, jugabas al ajedrez, tenías también un desarrollo cognitivo grande, porque entonces los niños hacíamos muchas cosas que eran como claramente mayores. Nosotros en aquella época jugábamos mucho a las cartas, a los juegos infantiles, jugábamos todos los niños al ajedrez, teníamos nuestro club de ajedrez en el propio colegio. O sea, no tenías un hueco al día donde no hubiera algo que pudieras hacer y que te viniera bien, o desde el punto de vista intelectual o desde el punto de vista psicomotriz. Y por lo tanto, pues tuve esa fortuna de tener una buena carga y luego un buen desarrollo. Me hace gracia porque estaba haciendo un poco paralelismos con los niños que estoy viendo ahora. No quiero que abramos el melón de los niños de ahora, los móviles, las tablets, los videojuegos. Yeah. Vamos a aparcar ese melón. Y vamos a rebobinar un poco. Has dicho que a los 16 fichas por el Real Madrid. A los 15, realmente el Madrid me fichó con 15 años y yo cumplí 16 después del fichaje. Yo me reuní. Sí, quiero que profundizar Cibeles. sobre eso, cómo fue. Creo que fue con Lolo Sainz. Sí. Que nos profundizar un poco sobre ese momento. ¿Cómo fue? ¿Cómo te llaman? Bueno, ¿Cómo fue esa reunión? En los colegios normalmente se jugaba hasta los 15, 16 años, entonces, que era la edad juvenil o cadete que llaman ahora. Después había una categoría junior, pero que no solían estar ya en los colegios. La categoría junior, que era como preadulto, la tenían fundamentalmente todos los clubes, pero en los colegios había menos. Bueno, yo llegué jugando, como te he dicho antes, minibásquet, infantil y luego cadete o juvenil.
Y claro, nuestros adversarios, como te he dicho también, era el Real Madrid. Ganamos el Campeonato de España al Madrid, ganamos en casa y luego nos jugamos el primer puesto entre Madrid y nosotros. Nosotros teníamos que ganar en el campo de Estudiantes y fuimos y ganamos, porque si no hubiéramos quedado terceros, si no nos clasificábamos para el campeonato nacional. Entonces todo aquello nos hizo una convivencia como adversarios muy grande y mantenida durante muchos años, durante 3 o 4 años, los dos de infantiles y los dos de juveniles. Y claro, yo contra el equipo de Lolo, pues había jugado pues 3 o 4 años, 2 veces, o sea que él me conocía, más el Campeonato de España, que jugamos luego, él me conocía perfectamente y tuvo capacidad para poder compararme muy bien con el resto de chavales de Madrid y con el resto de chavales de España que nos encontrábamos en los campeonatos de España también cada 2 años, en minibásquet, en infantiles y en juveniles. Y ahí Lolo me ficha, me lleva al Madrid, hicimos una primera reunión, me acuerdo, con mi padre en un kiosco de Cibeles, tomando allí una Coca-Cola, una Coca-Cola ellos se tomarían una cerveza, y entonces ahí llegamos al acuerdo de que iba a jugar al año siguiente en el Real Madrid. Eso supuso que me tuve que cambiar de colegio para hacer preuniversitario, porque yo soy de la última generación de preuniversitario, el curso que había antes del COU. Y bueno, que era un curso magnífico también, pero a mí por cuestiones operativas para el equipo y para convivir más con mis compañeros, me cambié al Colegio Claret, donde hice allí el preuniversitario en 2 años, en un año, que no quiero ni recordar de lo que me supuso a mí de esfuerzo terrible, de levantarme a las 5 de la mañana todos los días y llegaba a casa de entrenar a la 1 menos cuarto. O sea, yo dormía aquello cuando dice, no, es que el descanso es fundamental para el deporte. Digo, para el deporte lo que es fundamental es saber jugar. Luego lo del descanso viene o no viene, pero de verdad que el año yo me acostaba todas las noches a la 1 menos cuarto, porque acababa de entrenar a las 12 menos cuarto con los juniors del Real Madrid. Y mientras llegaba a casa, que era casi 1 hora de viaje, comía, cenaba, me acostaba, y al día siguiente, a 6 menos cuarto, a levantarme para poder estar a las 7:30 entrenando en el Bernabéu. ¿Fue ese año, tu primer año en el Real Madrid, cuando ya empiezas a pensar que te puedes dedicar profesionalmente al baloncesto? Bueno, yo cuando fui al Real Madrid iba, como todos los niños, un poco muerto de miedo. Te ibas a comparar con los mejores. Es verdad que yo, cuando jugaba contra ellos, jugaba En igualdad. En igualdad. Es decir, bueno, tú eres del Madrid, yo soy de mi colegio, pero somos iguales. Pero cuando llegas allí, oye, yo no sé cómo va a ser esto compitiendo con ellos. Luego te contaré una cosa que tiene que ver con que tú puedes estar al mismo nivel para jugar contra, pero no para jugar con. Ahora te cuento, ese es un matiz. Bueno, pues yo llegué allí con cierta expectación, que cómo va a ser esto, cómo voy a dar yo mi rendimiento con esa gente. Bueno, me di cuenta que no solamente estaba en igualdad, sino que destacaba en todos los equipos. Y claro, en un año y medio pasé de mi colegio a la selección nacional. Y en 6 meses pasé de entrenar con los juveniles, que seguía entrenando, a entrenar todos los días con el primer equipo, teniendo 16, 17 años, que claro, era un crío. Y te decía antes lo del jugar contra y jugar con. Un día, estando en la selección nacional, jugando una fase previa de un campeonato de Europa que jugamos en Checoslovaquia, año puede que sea el 73 o por ahí, o no, 77, algo por ahí. En los 70, me acuerdo que estaba Chichi Creus en la selección con nosotros. Y yo el torneo lo jugué bastante bien. Y entonces Chichi Creus estuvo casi todo el en el banquillo. En un momento determinado, yo me salgo del campo, salió un segundo base que podía ser a lo mejor Solozábal quizá o Llorente, y entonces estaba al lado Chichi Creus y me dijo así de una manera que yo nunca había pensado. Dice, oye, me he dado cuenta, viéndote jugar, decía que yo puedo jugar contra ti, pero no puedo jugar contigo. Dice, si juego contra ti y tú tienes un mal día y yo puedo ser muy bueno y ganarte.
pero contigo no puedo tener ni un minuto de juego. Como diciendo que cuando tienes que compartir algo, pues lógicamente es mucho más difícil. Ese miedo tenía yo cuando llegué al Real Madrid. Y tuviste alguna conversación con don Santiago Bernabéu, ¿no? Bueno, conversación, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo era un crío y me encontré con él, me lo presentaron y tuve la fortuna de estar 3 años conviviendo y en algunos momentos hablamos y hablamos de manera personal y cuento siempre las anécdotas esas que me dijo nada más conocer, como le dijeron, ese es el chaval que acabamos de fichar, es muy joven, va a ser muy bueno, no sé cuántos. Y a mí Bernabéu cuando ya me da la mano así con el medio puro aquel que tenía, que parecía que lo llevaba 15 días en los labios, me decía, chaval, a mí me importa un pimiento si eres bueno o eres malo. Me dijo así, palabras textuales. Dice, lo que quiero que sepas es que a partir de ahora ya no eres Corbalán, ahora eres el Real Madrid. Eso fue en las primeras palabras que me dijo a mí Bernabéu. Y así fue. Bueno, así fue porque primero manda un mensaje de que cuando estás en un colectivo, tú eres muy importante, pero más importante que tú tiene que ser el equipo, porque si no aquello acaba siendo una guerra de guerrillas terrible. Y luego la segunda idea, que era la fundamental, es que lógicamente yo tenía que esforzarme al máximo para intentar que el Real Madrid pues fuera un poquito mejor conmigo que sin mí. Bueno, yo la verdad es que aquello lo entendí no solo de Bernabéu, sino que lo entendí de los compañeros que tuve la fortuna de tener en aquella etapa que era tan importante, y como nuestro equipo en aquel momento, bueno, en general todos los equipos eran equipos muy estables, donde casi todos los jugadores llevaban 7, 8, 10, 13 años. Yo llegué a estar 17 temporadas en aquel equipo, pues tenías como una cierta sensación de estar recibiendo una especie de pequeña herencia del legado de tus compañeros y que ibas transmitiendo tú a los más jóvenes cuando te llegó el momento. Y yo tuve esa sensación desde muy pronto en aquel equipo. Tuve esa sensación de propiedad, de que aquello era mío. Ya. Pues llegando ya a los 70, que es, por así decirlo, tu primera etapa grande en el baloncesto, Sí. profesional, ya en el Real Madrid, en el equipo nacional. En el Real Madrid ganáis prácticamente todas Sí. las ligas, ganáis un par de Copas de Europa también, y por centrarnos un poco en el... Bueno, ganamos más de una porque yo gané 3. Pero una Y de los no he 80, sido- ¿no? Ah, bueno, sí, claro, una en el 80 en concreto. Y yendo al core también del podcast, tienes muy, muy, muy prontito tu primera experiencia olímpica. Bueno, yo debuté con la selección en los Juegos Olímpicos. Yo tuve la fortuna de debutar en año olímpico y por lo tanto nos clasificamos después de 2 preolímpicos que jugamos en Ámsterdam y en Augsburgo, nos clasificamos para Múnich. Luego tuve la mala suerte de que Brasil nos eliminó por un punto de los Juegos Olímpicos de Montreal. Y ya pues yo acabado Los Ángeles ya había decidido retirarme porque eso de estudiar y entrenar y tal llega un momento en que está muy bien porque te ayuda a evadirte un poco de la monotonía de lo que supone el deporte profesional, pero es verdad que te va comiendo un poco las entrañas porque tener el día ocupado siempre desde las 8 hasta las 10 es terrible. Había días que yo me acuerdo que tenía antes un BMW que tenía así un salpicadero como muy grande y pegaba un post-it diciendo las cosas que tenía que hacer. Y me daba tanto que cogí ya un día, lo tiré porque dije, estoy harto. Tenía un día muy denso, muy, muy lleno de cosas. Y llegó un momento en que ya dije, bueno, aquí se acaba. Pero tuve esa fortuna de pillar ciclos olímpicos. Te he dicho esto porque yo podía haber jugado perfectamente, después de la conversación que tuve con Díaz Miguel, los Juegos Olímpicos de Corea, de Seúl. Entonces, bueno, con todo aquello creo que hubieran sido 5 ciclos olímpicos. O 5 Juegos Olímpicos con 4 ciclos. Luego volveremos a toda esta etapa porque me interesa también que profundicemos sobre tu transición a la medicina, cómo es ese paso de jugador profesional de baloncesto a médico que ya habías estudiado previamente, y quiero luego que profundicemos sobre todo esto.
Volvamos a los primeros Juegos Olímpicos. Múnich 72. Ha llovido ya bastante desde entonces. Me gustaría que me contaras las diferencias que ves en unos Juegos Olímpicos como los que vemos ahora, París, Tokio, Río, Londres, bla, bla, incluso desde Barcelona, casi que son los más modernos, a cómo eran antes, que entiendo que la delegación española era muy pequeña. ¿Cómo fue Múnich en 1972? Bueno, yo tengo una... Yo creo que todo el mundo hipertrofia lo que vive. Sí. Y nosotros en concreto, los españoles, somos muy dados a que lo que hemos hecho nosotros es lo mejor y que como en España no se vive en ningún sitio y no se come en ningún sitio. Y generalizamos prácticamente con todo. Yo creo que los Juegos Olímpicos es un acontecimiento tan enorme, tan fuera de dimensión antes y ahora, porque ahora todo el mundo gana mundiales y todo eso, pero lo que quiere es estar en los Juegos Olímpicos, en una experiencia que compartes con los mejores realmente de todo el mundo y de todas las especialidades. Cuando tú te reúnes en una vía olímpica con 15.000 atletas y tú estás, vamos a suponer, en el mejor tercio, suponiendo que estés en el mejor tercio, pero ponte en la mitad. La cantidad de gente que es mejor que tú y que sabe hacer grandes cosas en cosas de las que tú no tienes ni idea, por muy bueno que tú seas en lo que tú haces. O sea, te ayuda a relativizar muchísimo. Y esa experiencia para mí, teniendo 17 años como tenía, pues claro, aquello era algo que yo no podía entender. Para mí, en tan poco tiempo, como te he dicho antes, en 1 año y medio pasar del patio de mi colegio a estar jugando en los Juegos Olímpicos de Múnich contra Estados Unidos, contra aquella selección soviética, contra Yugoslavia, Australia, Egipto, Japón, que fueron los equipos contra los que fuimos jugando, bueno, aquello para mí era algo que te sobrecogía. Es verdad que llegabas a verle también un poco la cara B del deporte, porque todo el mundo cuando habla del deporte habla de la experiencia, y como una experiencia siempre enriquecedora, que lo es, pero no siempre agradable, porque no siempre ganas. En aquellos Juegos Olímpicos, además, quedamos décimos, jugamos fatal. Y yo cuando veía aquello empecé a ver que detrás de un equipo deportivo hay muchas más cosas que meter goles hace poco tiempo o meter canastas. Hay convivencia, hay rivalidad, hay cooperación, hay elementos que te separan en lugar de que te unen, hay adversarios enfrente que quieren lo mismo que tú, en definitiva, hay árbitros, hay como una serie de presiones y de cosas que no tienen nada que ver con ese deporte idílico que entendemos del deporte de colegio o del deporte entre los amigos. Pero hay un elemento que para mí es fundamental, que es hay calidad. Es decir, tenemos la suerte, o tuvimos la suerte, los que llegan a ese nivel de deporte, de hacer las cosas con los mejores. Y cuando tú haces cualquier cosa, te das cuenta que hacerlo entre buenos es mucho mejor que hacerlo entre malos, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista humano. Y el deporte también te da la posibilidad de conocer muy buena gente, gente que sin darte cuenta te va cincelando, te va educando, te va enseñando en definitiva lo que es la vida. Y vuelvo a la idea del legado. O sea, a nosotros realmente todo lo que tenemos los que estamos aquí, nada es nuestro. Todo lo hemos recibido. Nosotros hemos podido condimentar un poco mejor el guiso que hemos ido haciendo a lo largo de la vida, pero todos nos lo han dado. El que ha podido lo ha mejorado un poco, otros lo han empeorado, pero en definitiva transmites a tus hijos, a tus amigos, en tus entornos, transmites todo lo que tú aprendes en los estudios, con la gente que te mueves, con las experiencias que tienes y en definitiva con todo aquello que nuestra capacidad cognitiva te da posibilidad de contar. Eso para mí es la gran riqueza que a mí me dio el deporte y así viví yo de una manera explosiva, lógicamente porque llegué muy pronto y porque enseguida tuve competiciones espectaculares como fueron los Juegos Olímpicos de Múnich. Has hablado de que durante una carrera deportiva hay varias personas que cincelan esa carrera o esa personalidad como deportista, etc. ¿Quiénes han sido las principales en tu carrera? Bueno, yo creo que tuve
Yo te he hablado antes de mis compañeros sin duda. O sea, yo entré en un equipo que era una universidad, no porque hubiera muchos universitarios, pero éramos suficientes. Era un equipo donde estaba Vicente Ramos, que estudiaba químicas y que acabó químicas, estaba Cristóbal, que era médico, luego vinieron otros, estaba yo, estaba Luis Mari Prada, que era biólogo. Es decir, era un equipo que en sí te transmitía como una sensación, primero, de que la gente que estaba allí sabía lo que se hacía, y segundo, tenían todos una cierta vocación, no todos igual, pero una cierta vocación educativa, de saber que tú eras un niño y ellos tenían algo que poder enseñarte. Y eso creo que para mí fue el elemento que yo tengo que valorar más. Luego, naturalmente, desde el punto de vista técnico, yo tuve la fortuna de tener grandísimos entrenadores durante toda mi vida. Pero yo me crié desde los 15 años con Lolo Sainz. Luego tuve a Pedro Fernández, que era otro monstruo de todo esto, y a Antonio de Miguel. Como él, estaría Ito. Pero entonces en España no había muchos más. O sea, que realmente tuve la gran fortuna, además, de estar con los mejores. Y aquello fue lo que yo creo que me condicionó. Pero luego tuve la gran fortuna también de que la gente que estuvo a mi alrededor, y está aquí Juan Carlos otra vez, que fue compañero mío en la universidad, también los compañeros con los que te criaste y con los que estudiaste y que te acompañaron desde esos 17, 18 años que empiezas la universidad hasta los 22 o 23, cuando ya acabas tus carreras y tus especialidades y tus cosas, te das cuenta de que de todos ellos también adquieres un montón de un elemento informe que no puedes, digamos, concretar de una manera precisa, pero que va conformando un bagaje que va inundándote y que te va haciendo lo que acabas siendo a una determinada edad. Y yo siempre digo que a mí el baloncesto me educó mucho más que la vida, teniendo la fortuna de haber empezado en un colegio que era además un gran centro educativo. Y yo mantuve relación con mis profesores durante muchos años. Quiero que viajemos ahora hasta los 80, 1980, los Juegos de Moscú, y lo quiero poner en el contexto de cómo fue vivir unos Juegos Olímpicos, y no son unos Juegos Olímpicos, sino también competís mucho con la antigua Unión Soviética en un contexto de Guerra Fría, y también con muchos viajes a Rusia. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Se notaba también esa tensión política en el deporte o era capaz el deporte de aislar ese contexto? Bueno, prefiero mil veces la Guerra Fría en la que vivíamos que la Guerra Caliente en la que vivimos. Dicho esta salvedad, tengo que decirte que había una naturalidad enorme en cuanto a los equipos con los americanos o con los soviéticos. Pero entre ellos, lógicamente, no era así. Aquello era claramente una batalla de dos bloques muy ideologizados ambos y que no se conocían. Realmente cada uno para el otro tenía cuerno y rabos. Entonces, bueno, nosotros no, para nosotros eran casi gente admirada y tengo que decir que gente muy buena. Con los americanos teníamos menos relación porque eran como mucho más exclusivos. Ellos vivían, incluso aunque compartíamos los hoteles en los mundiales y las villas olímpicas en los Juegos Olímpicos, los americanos tenían como un poco su mundo. Pero el resto, bueno, pues todo el mundo convivía con los Tachenko, los Eremin, los Belov, los Zamurkabedov, o sea, con los grandes jugadores soviéticos, pues como muy, muy cercanos y muy buena gente. Yo además tuve la fortuna de convivir mucho con ellos en los equipos en los equipos europeos en los que jugábamos juntos, y aquello me supuso una alegría enorme y me ayudó a entender que en esta vida casi todos somos actores distintos de una comedia que compartimos y no lo sabemos. Creemos que nosotros vivimos nuestra comedia, cada uno la suya, y no, somos todos pequeños figurantes dentro de esta gran comedia que es la vida. Y a mí aquello me lo enseñó mucho el deporte. Cuando tú veías tanta gente enfrentándote a ti, a unos y otros, y al final
luego tenías que compartir el comedor, o tenías que compartir un viaje, o un avión, o lo que fuera, y entonces te das cuenta, bueno, realmente somos tan iguales. Y eran gente que a todo el mundo en aquellos años parece que todo el mundo se sentía honrado de poder tener relación con gente de otros sitios. Y tú lo entendías únicamente como español porque en aquellos años España estaba en una sociedad muy cerrada, era algo donde todo lo que era pasar los Pirineos ya nos resultaba extremadamente extraño, pero claro, eso les pasaba también a los búlgaros y a los rumanos y a los checoslovacos, quitando en aquellos años franceses, ingleses, italianos, americanos y los 5 grandes, como si dijéramos, el resto éramos todos extraños para extraños. Pero tuve esa fortuna también de ver que incluso las grandes figuras con las que yo tuve que convivir en aquellos años como adversario acababan siendo gente muy de carne y hueso, gente que se podía tocar y gente que podía hablar contigo de tú a tú. A nivel de clubes, en los 70 ya habías ganado todo, y a nivel de selecciones pasáis de undécimos, creo que quedáis en el 72, a poco iros acercando a esas posiciones de medalla. Creo que quedáis cuartos en varias competiciones. Sí. Y ahí ya veis que os vais justo acercando a estas grandes potencias como son la URSS, Estados Unidos o Italia, que era una potencia por aquel entonces. ¿Eres conscientes de que estaba llegando vuestro momento? Bueno, yo fui consciente claramente porque yo pasé del 72, como tú dices, de ser un equipo muy segundón como era España, y me acuerdo que aquello me supuso a veces ciertos enfrentamientos con Antonio, porque yo fui el primero que dije en unas declaraciones que España tenía que aprender a luchar por las medallas, que era cuando nos decían, ¿cuál es el objetivo para este europeo? A mí se me ocurrió un día decir, luchar por las medallas. Bueno, me eché una bronca de Miguel. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Si tú dices eso y quedamos sextos, que es un buen resultado, la gente va a pensar que es un fracaso, porque tú has dicho que tenemos que estar entre los 4 primeros. Y dije, sí, Antonio, eso es verdad. Digo, pero si yo digo siempre que voy a quedar octavo, difícilmente habrá una vez que quede cuarto. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser, por lo menos en la imaginación, ambiciosos. Luego la realidad nos pondrá en nuestro sitio. Y tengo que decirte que en la selección, yo entré en el 72, hubo ahí unos años donde tuvimos que luchar mucho para mantenernos e incluso tocar fondo allá por el 76 en un europeo en Bélgica, en Ostende, me acuerdo perfectamente, que quedamos fatal, como décimos también, muy mal en un europeo, y a partir de ahí empezó a subir, y llegamos a aquellos Juegos Olímpicos de Los Ángeles tocando la puerta claramente, decir, oye, que estamos aquí. Y en algún momento nos va a caer el premio a nosotros. Porque ya lo veíamos, porque nuestras generaciones que se iban incorporando, sobre todo la generación del 59, con los Llorente, los Epi, Turriaga, Fernando Romay, Fernando Arcega e Indio Díaz, pues aquel grupo ya era un grupo que sabía lo que había sido ganar en junior, en un europeo, lo que había sido jugar con los mejores, y tenían un concepto de que no por ser españoles tenían que ser sextos, séptimos, octavos o décimos. Y aquello ayudó mucho a configurar aquel espíritu de un equipo que dejó de ir, no es que fuéramos de turismo, pero sí de ir sin aspiraciones a ir a unos europeos o unos mundiales o Juegos Olímpicos con la ilusión de poder dar un pequeño salto. Y eso se fue cumpliendo porque, si no recuerdo mal, fuimos cuartos en unos en unos europeos en Checoslovaquia, fuimos luego cuartos fuimos quintos en el de Italia, cuartos en el de Checoslovaquia, luego fuimos también cuartos en los Juegos Olímpicos de Moscú, fuimos cuartos en los Mundiales de Colombia. Perfecto. Y ya bueno, pues estábamos casi como diciendo, oye, y tuvimos la fortuna de ser segundos, medalla de plata
en los europeos de Francia y al año siguiente medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Y aquello fue maravilloso porque fue el premio, primero, yo creo que merecíamos por todo el trabajo que hicimos, más una generación que aglutinaba a todo ese grupo del 59, más 3 veteranos que éramos Margal, Juanito de la Cruz y yo, que estábamos ya 5 años por encima, pero con esos 8 o 10 jugadores ya estábamos haciendo muchos méritos. Y lógicamente, a veces el destino te premia y a nosotros pues nos premió, nos podía haber castigado y haber seguido quedando cuartos, pero no, nos premió y por lo menos tuvimos esa sensación de que todo aquel trabajo fue para muy bien en nuestra generación y para sembrar un poco la idea de que España podía aspirar a mucho más, algo que ya se consagró claramente en el año, creo que 2006, en el Mundial de Saitama en Japón, después de una fase muy oscura. Yo me retiré en el año 84, después de los Juegos Olímpicos, y ahí hubo como unos 10 años con algún resultado por ahí más o menos decente, pero resultados muy malos. También es verdad que aquel equipo empezó a irse haciendo mayor, haciéndose viejo, y en esos cambios siempre hay momentos de cierta inestabilidad. Pero aquel equipo que yo viví tuvo a esa generación brillantísima del 59 en plenitud, más luego se incorporaron a ella pues Fernando Martín y Andrés Jiménez, que eran 2 más jóvenes, pero de una calidad y de una fuerza que nos homologaban mucho con el resto de equipos con los que jugábamos, porque digo nos homologaban desde el punto de vista de fuerza y de altura, porque piensa que nuestro equipo era un equipo de enanos. Realmente a la España que yo llegué era un equipo de enanos, y que poco a poco jugadores como Romay nos ayudaron a mirar a los ojos al resto de las selecciones. A todos los teníamos que mirar muy para arriba. No jugábamos peor que nadie, pero teníamos como menos fuelle, menos fuerza y naturalmente menos altura que casi todos los equipos. Has hablado de la victoria del Eurobásquet, del Campeonato de Europa del 83, donde conseguís la plata y derribáis esa barrera de las medallas. ¿Eso os hace llegar a Los Ángeles ya creyendo, por contra de lo que había dicho antes Antonio Díaz Miguel, que vuestro objetivo es luchar por las medallas en Los Ángeles 84? Sin ninguna duda. Bueno, eso ya lo teníamos en el europeo aquel de Checoslovaquia, ya nos dimos cuenta, porque claro, cuando tú pierdes varios cruces con equipos grandes y pierdes de 1 y pierdes de 2, pues te da la sensación de que eres como el tonto que pierde siempre al final. Pero bueno, para perder al final tienes que haber estado ahí durante todo el partido. Y entonces, bueno, pues eso ya nos estaba haciendo a nosotros pensar que muy posiblemente con un poquito más de fortuna o con un poquito más de mejor juego, de más dureza en defensa o de la característica que tú quisieras buscar, podíamos naturalmente dar ese salto. Y eso nos ayudó también a entender que incluso con los más grandes, la Unión Soviética y Yugoslavia, si nosotros teníamos un buen día y ellos lo tenían malo, también podíamos ganar. Y eso fue un gran mérito de Díaz Miguel, que todas las preparaciones las solía hacer jugando muchos partidos contra la Unión Soviética y contra Yugoslavia. El hecho, como he dicho también antes al principio, el hecho de jugar con buenos te hace bueno. Sí. Y a nosotros, pues lógicamente, aquello aunque perdíamos siempre o casi siempre, si no perdíamos era porque jugábamos aquí en España y los árbitros nos echaban una mano, pero ganar a la Unión Soviética era prácticamente un milagro. Y bueno, pues aquello nos ayudó, el hecho de que estar familiarizados a jugar contra Tachenko, como he dicho antes, contra Belov, Belosteni, Yeremin, Tarakanov, esos grandes jugadores que prácticamente yo tenía que decir, no sé cómo somos capaces de poder jugar contra esta gente, que son tan buenos. Bueno, pues eso fue mérito de Antonio Díaz Miguel, que dijo, solo jugando con buenos seréis buenos. Y no era grato hacer las pretemporadas por España, jugando en Linares, jugando en ciudades así, donde te ganaban, venían esos equipos, te ganaban de 20, de 30 puntos, y era como muy desagradable. Yo le decía a Antonio, pero no nos puedes sacar a hacer el ridículo
fuera de España, pero en España tenemos equipos a los que podamos ganar. Y no. La historia no era fácil también buscar partidos amistosos en aquella época. Y nosotros, gracias a Cuba, que venía mucho, a la extinta Yugoslavia y a la desaparecida Unión Soviética, tuvimos ahí también una universidad maravillosa. Y a muchas universidades americanas que vinieron a jugar con la selección menos, pero con el Madrid muchísimas. ¿Recuerdas el día de la final de Los Ángeles 84? Bueno, recuerdo, sí, no Del día todo. completo, de si tenías una sensación ese día de tengo que disfrutar de este día y prácticamente guardarlo en la retina. Bueno, el día completo no me acuerdo, pero sí de los 2 días lo que hicimos en la semifinal y en la final. Aquí yo creo que la final fue el día 9 de agosto, por lo tanto la semifinal tuvo que ser el día 7. Y en aquellos días, bueno, pues la anécdota de esos días era, nosotros con Yugoslavia sabíamos que teníamos nuestra final. Nuestra final era Yugoslavia. Y aunque tengo que decir que de 100 partidos Yugoslavia nos hubiera ganado 90, ese fue de esos partidos donde dice, si yo hago las cosas bien y ellos se equivocan, tengo oportunidad. Y por eso ganamos aquella semifinal. Pero sí recuerdo una anécdota muy, muy graciosa, porque intervine yo con Díaz Miguel. Díaz Miguel era un obseso de los entrenamientos, macho. Antonio Miguel pensaba que entrenando se arreglaba todo en la vida. Y teníamos en aquellos días esos 2 partidos, y en Los Ángeles los campos de entrenamiento que tocaban podían estar a 100 kilómetros de distancia, a 1 hora y media de viaje. Eran unos sitios lejísimos. Y entonces quería repasar los sistemas y nos quería llevar a 1 hora de viaje. No sé si fue el día de Yugoslavia o el día de la final. Intuyo que sería Yugoslavia, porque el día de la final no creo que hiciera mucho. Bueno, el caso es que el día de Yugoslavia quería llevarnos a 1 hora y pico de viaje. Dije, mira, Antonio, para repasar los sistemas, nos ponemos aquí, debajo de este árbol, en el campus de la Universidad del Sur de California. Había unos árboles magníficos, unos jardines estupendos. Digo, mira, el árbol es la canasta, aquí ponemos, esta es la zona, y aquí los aleros, los bases, los pivots, y nos movemos y repasamos los sistemas aquí sin tenernos que hacer. Y efectivamente al final no sé cómo, pero logré convencerle y nos quedamos a entrenar. De manera que el resto de los atletas, cuando entraban y nos veían hacer el entrenamiento debajo de un árbol en los jardines, decían, estos son como unos genios, macho. Han logrado la cuadratura del círculo entrenando ya debajo de un árbol. Y sí, quedó unas jornadas muy, muy buenas, con muchas ganas, lógicamente, de jugar y de expresar todo lo que teníamos dentro. Y luego, yo siempre digo que bien está lo que bien acaba. O sea, si al final ganas, pues todo eso se enaltece, y si hubiéramos perdido, como casi siempre, pues todo aquello hubiera pasado casi de anécdota y lo hubieras ido olvidando. Pero sí, fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Y la vida en las vías olímpicas es ciertamente monótona. A pesar de eso que te he comentado, pues nos levantábamos como a las 9, desayunabas, te dabas 2 paseos por allí, comías, te echabas un poco la siesta y te ibas a jugar. Solo lo que pasa es que en Los Ángeles, como te he dicho, ir al estadio pues nos costaba 45 minutos o 1 hora, con lo cual te comías también 2 horas de la asistencia. ¿Y el partido? ¿El ambiente sí que lo notaste especial versus una final de una Copa Europa, o un partido de un Mundial o de un Eurobasket? No, porque las competiciones con la selección, jugando en Estados Unidos, contra Estados Unidos, ellos fueron tremendamente educados. El público sabía que nos iban a ganar, en una palabra. Entonces se portaron de una manera especialmente educada y casi protectora con nosotros. Y el partido con Yugoslavia, al ser en un territorio neutral, donde había unos cuantos yugoslavos y unos cuantos españoles por allí, chillando un poco en medio de 18.000 espectadores, pues no se notaba mucho. Sí, no tuve sensación de jugar una gran final ni una gran semifinal
con un follón enorme en las gradas. No, O no. sea, que mucho peor el ambiente en una Yugoslavia. Hombre, jugar en Yugoslavia era muy duro, muy difícil, sí, sí, es verdad. Quizás O en Italia, o incluso en Francia, en España, por supuesto, también, sí, sí. Pero no tuve esa sensación, al margen de que yo creo que cuando tienes un objetivo tan enorme, de tanto calado como podía ser aquel, pierdes un poco la relación de lo externo. O sea, lo que teníamos entre manos era algo muy, muy, muy poderoso. hoy es tu episodio, tu capítulo, pero no quiero dejar de preguntarte por Jordan. Bueno, Jordan, como todas las cosas, yo siempre digo que es mucho mejor tener una, un buen deseo, un anhelo, algo de necesidad que tenerlo, que conocer a alguien o que vivir la experiencia. Una vez que lo has vivido ya parece que todo es más o menos repetitivo e igual y que antes que tú 1000 han tenido esa posibilidad. Yo soy de los que reconoce que para mí Jordan fue el mejor jugador que yo he visto en mi vida. Luego me ha llamado mucho la atención el hecho de que Jordan haya tenido después tanto crítico en su vida. O sea, Jordan puede que fuera el mejor jugador de la historia, o como yo creo que ha podido ser, pero luego no debía de ser alguien como ejemplar, por la cantidad de gente que no solamente no habla bien de él, sino que habla mal. O sea, es de los que, si ya que eres muy bueno, por lo menos no hagas que los demás se sientan peor. Parece ser que Jordan era un poco así, era alguien que exigía a todo el mundo ser tan bueno como él y si no prácticamente te despreciaba. Yo no lo sé, ¿eh? No, eso no son palabras mías, pero son palabras que tanta gente me ha dicho en momentos en los que yo lo defendía. Yo decía, no, es que es muy bueno, sí, y mucha gente te decía, era muy bueno, pero tenía otras cosas que no le hacían tan bueno. Y creo que esa ha sido un poco la historia del Jordan persona, pero el Jordan deportista, no he visto a nadie que defendiera como él, que anotara como él, que reboteara como él, que pasara. A mí Jordan me parece que dominaba absolutamente todos los resortes del juego del baloncesto y de una manera excepcional. Era un gran saltador, era algo que era sobrecogedor. Verle pegar esos brincos cuando estabas allí con él a su al lado, decías, Dios santo. Me hizo mucha ilusión porque me he visto el partido a la final y la primera canasta del partido Son 2 tiros libres míos. es tuya y luego la segunda canasta, que es de Estados Unidos, Sí, es de Jordan. es de Jordan, Sí, sí. sí, que casi se puede sacar un clip de 2 Sí. minutos del partido y ya es para guardarlo para toda tu vida. Bueno, y- yo hice mucha presión para que se acabara el partido Ahí. en el 2-0, que empezamos ganando, ¿eh? Nos teníamos que haber echado atrás y ponernos a la defensiva. Te voy a tirar algún nombre propio más. Has hablado antes de muchos compañeros Mm. de la generación del 59 y has hablado también de Fernando Martín. Sí. ¿Es nuestro Jordan? ¿O hasta entonces era nuestro Jordan? No, Jordan es un jugador irrepetible y por lo tanto no te puedes comparar con Jordan. Mm. Fernando Martín, como he dicho antes, es uno de los jugadores que hizo un cambio cualitativo en el baloncesto español. O sea, yo soy de los que piensa que en la evolución todo va modificándose hacia arriba o hacia abajo, pero con una pendiente suave, muy poquito a poco. Y de repente existe lo que se llama, lo que puede ser un salto evolutivo, y de repente de una rampa se produce un escalón. Bueno, pues Fernando Martín fue un escalón en nuestro baloncesto. Pero otros jugadores no tan nombrados o nombrados sí, pero no tan espectaculares como Fernando Martín, como pueda ser Fernando Romay, fue otro escalón. Ujú. Fernando Romay, sin ser el mejor el mejor jugador del mundo, sin embargo, es suficientemente alto para darnos a nosotros esa posibilidad de jugar con los grandes. Epi fue otro gran jugador que cambió radicalmente la forma de poder jugar España frente a los adversarios. Bueno, y como ellos, me voy a dejar a muchos, porque claro, no puedo Sí. decirlos a todos, lógicamente. Yo creo que de repente, en todos nuestro baloncesto y todos nuestros jugadores, en esa evolución que vamos subiendo todos, de repente hay uno pum, que pega un salto y hace un peldaño de lo que tenía que ser una rampa. Y Fernando Martín fue uno de ellos, claramente. Y luego has hablado de la generación de oro de los Gasol, que entiendo que aquí nos vamos a referir a
otro escalón. Un escalón muy gordo, porque yo que vi aquel mundial, el otro día hice un viaje y venía en el tren en el tren o en el avión, no me acuerdo, pero venía con Rudy sentado al lado. Y hablando de todo eso, yo le decía, oye, ¿vosotros fuisteis conscientes? No, nosotros pensábamos, yo no me lo creo, que ellos pensaran que iban a ganar una final de un campeonato del mundo a Grecia por casi 30 puntos de diferencia. Yo he visto bastantes Y sin Pau. partidos sin Pau, entre grandes equipos. Chico, y ganar por 30 puntos una final del Mundial no es nada fácil ni para los soviéticos ni para los americanos de aquella época. Por lo tanto, bueno, pues ellos hicieron algo enorme, algo grandísimo, que fue, o sea, ser el mejor de tu barrio, de tu casa, es muy difícil. Ser el mejor de tu barrio es dificilísimo, de tu ciudad, pero del mundo. Un baloncesto como el español, que si tú entonces los hubieras puesto en relación por opinión pública, tú hubieras dicho España hubiera estado pues entre los 5, los 6, los 8 mejores, por ejemplo, del mundo, sí. Pero ganar un mundial así, de una manera tan brillante, con un equipo que tenía unas posibilidades enormes, como luego se vio, pero que entonces casi nadie pensaba que iba a reventar ese año, ¡pum! Allí sucedió. Eso es lo bonito que tiene también el deporte, que a veces en el deporte no es solo envejecer, hay una etapa en la que explotas y si tienes la fortuna de explotar con muchos a la vez, de repente de un pastelito así se hace un panetone así de gordo, ¿sabes? Y eso es lo que le sucedió a aquella generación también, que hicieron un grupo magnífico, con los Raúl López, con los Gasol, los Navarro, Garbajosa, con bueno, todos los jugadores que había en ese equipo eran todos brillantísimos. Carlitos Jiménez creo que estaba, que es de mi colegio, de San Viator, por cierto. Fíjate, te iba a decir, puede que San Viator sea el único colegio de España que ha tenido 2 capitanes de la selección nacional de baloncesto. Porque Carlos Jiménez fue capitán y yo fui capitán en Los Ángeles y los dos íbamos al mismo colegio. No es fácil eso también. Es Igual récord. los del Ramiro son los que igual nos pueden sacar de hemeroteca. Tendría que verlo, pero puede que del Ramiro a lo mejor ha habido jugadores que han coincidido, pero no han sido capitanes. Porque para ser capitán tienes que ser alguien que esté mucho tiempo. Bueno, puede ser, ¿eh? Y ojalá que haya muchos más. Bueno, si alguien pero, que está viendo el podcast mira, quiere tienes, buscar... Claro, ya tienes un trabajo para poderte documentar. Lo buscaremos. A ver qué colegio, digo colegio, no club, qué colegio ha tenido 2 capitanes del equipo nacional. Yo creo que salvo el único que podría estar la pomada sería el Ramiro. Sí, puede ser. Te quería preguntar si tú particularmente te sientes parte también de los logros que ha tenido la selección 15, 20 años después. Sí, yo creo que desde el punto de vista... Yo soy muy poco mitómano, para empezar. Entonces, los grandes éxitos que han tenido estos chicos, yo me alegro enormemente, pero claro, te quedan lejos. Pero bueno, también está lejos Madrid de Moscú y sin embargo son partes del mismo viaje. Sí. Y todo en esta vida decían que en la primera cruzada, en la segunda cruzada, esa cruzada se hizo sobre los huesos de los que murieron en la primera. Bueno, pues con esto pasa exactamente igual. Todo lo que hacemos en la vida lo hacemos sobre el conocimiento, sobre las cenizas, sobre las tumbas, sobre el polvo, sobre los caminos que abrieron los que estuvieron antes de nosotros. Y por lo tanto, desde un punto de vista simbólico o de un punto de vista sentimental, sí, me siento partícipe de ese éxito, aunque lógicamente es un final del camino respecto a mí, porque aquello fue en 2006 y yo me había retirado 20 años o 22 años antes. Sí, pero bueno, no siempre pasa, desgraciadamente, pero muchas veces de un deporte luego sale a los 15, 20 años otra generación muy buena. Entonces, pues esta es la que se ha criado viendo aquella. Pues ahora estamos teniendo un éxito muy grande en waterpolo, que seguramente vivieron de aquel. Rafa seguramente pues se crió viendo pues a los Sánchez Vicario, pues incluso a Carlos Moyá. Bueno, eso sin ninguna duda. Pero bueno, hay cosas que te pillan como cercanas en el sentido de que tú fuiste alguien importante en ese deporte,
y luego fuiste entrenador, y luego fuiste delegado, y conviviste más con ellos. Yo no tuve ninguna relación ya profesional con el equipo nacional desde que me retiré, y por lo tanto no tenía ningún nexo muy cercano de unión con ellos. Pero sí me siento cuando tú estás viendo una camiseta con un 11 como llevaba yo, que lo he llevado 20 años, y se lo veo puesto a otro con los mismos colores y la misma España adelante, pues hombre, algo te dice, yo creo que somos de la misma tribu, aunque estemos muy distantes en el tiempo. Aprovecho y te pregunto, ¿por qué el 11 tiene algo especial? Pues el 11 fue casualidad, pero ya en el colegio yo cogí mi primer 11. Yo jugué con el 11 desde el Colegio San Viator. Cuando llegué al equipo, digamos, juvenil bueno, donde ya nos fichó el Madrid, había un chico con un año mayor que yo. Entonces, en aquella época, el número mágico era el 10. Todo el mundo quería el 10. En baloncesto, Emiliano jugaba con el 10 y Nino Buscató, jugador de la Peña, mítico también, jugaba con el 10. Entonces, el 10 era como el número. Y este chico, José Miguel Peña, pues tenía el 10, era un año mayor que yo, y entonces yo llegué al equipo y el que estaba libre era el 11, y cogí el 11, que era como una especie de decir, yo soy uno más que el 10, que es lo mejor. Bueno, pues yo soy uno más que el 10. Eso es una broma. No hace falta que lo quitéis, pero es una broma. A mí que sepas que es mi número favorito, el 11, Sí. así que... Bueno, dicho eso, yo llegué al juvenil, y cuando llegué al juvenil del Madrid, el 10 estaba vacante y jugué con el 10. Así. Y luego jugué otra vez con el 10 en los juniors. Pero cuando llegué al Madrid senior, las dos únicas camisetas que estaban libres eran el 9 y el 11. Y yo cogí, lógicamente, el 11, porque además el 11 era el número que tenía José Ramón Ramos, que era un jugador más como yo, más base, aunque él era un 2, más que un 1, era un 2, pero bueno, era un jugador más base y era alguien con una trayectoria que me parecía, bueno, que me enorgullecía poder llevar su número, que además también era el mío, y ya pues ahí nos quedamos. Para quien no te había visto jugar al baloncesto, ¿a qué base crees que te pareces de los más contemporáneos? Ricky, Raúl López, Calderón, Chacho... Yo quizá te diría que yo hubiera podido ser una mezcla entre Calderón y Raúl López, posiblemente, si tuviera que haber buscado. Creo que también jugando con jugadores americanos, Stockton podía ser un jugador al que yo me pareciera. Luego yo era como muy vertical. Lógicamente, cuando juegas ya en profesional, tú vas cambiando mucho la forma de jugar. Tú ya eres un jugador que entraba mucho a canasta, era muy fuerte jugando, y Juan Maiturrega, con cierta gracia, dice que yo era el Westbrook de mi época. Es un halago que me coloque ahí. Pero en fin, yo no soy tan ambicioso y me quedo con los que te he dicho que también han sido después grandes referentes como jugadores muy admirados por mí. Tanto Calderón como Raúl. Magníficos, aunque luego hemos tenido el Chacho, España ha tenido siempre magníficos bases. No me digas por qué. Bueno, sí te digo por qué, porque éramos unos enanos y éramos un equipo de enanos, y los enanos éramos muy buenos y ya está. Fútbol en todos los deportes. Por Sí, en casi todos, sí. Es también con la posición que más disfrutas, de ver, como espectador, con los bases. No, yo no soy muy analítico. Cuando veo baloncesto, en general en la vida yo soy más del todo que de la parte. Del equipo. Sí, no tanto del equipo. O sea, a mí cuando veo un cuadro, hay gente que se fija mucho en el detalle, y tú fíjate la pincelada. A mí soy un poco infantil en eso. Me gusta o no me gusta. Me pasa con los coches, me pasa como con todo en la vida. Muchas veces que te dicen, ¿a ti qué es lo que más te gusta de una mujer? Por ejemplo, pues como de tantas cosas, tú ves una mujer y te gusta, y no sabes cómo tiene las manos todavía, o no, si los ojos no los has visto de cerca. Yo soy más un poco del todo. ¿Y por qué te he contestado yo esto a ti? Porque te preguntaba si te fijas más en los bases que... No, me fijo en el equipo. Me fijo en el equipo. Porque además yo creo que los jugadores y las personas en general somos elementos incompletos. No podríamos hacer nada
sin que tuvieras buenos anotadores, buenos reboteadores, gente inteligente que sepa intuir dónde vas a pasar, o gente inteligente que sepa saber dónde te vas a mover tú para darte el pase a ti. Es decir, todo eso a mí, esa sinfonía me gusta mucho más que el hecho de ver a un jugador jugar uno contra uno, Ya. que es uno de los peros que yo le pongo ahora mismo al baloncesto que tenemos. Nuestro baloncesto se ha circunscrito ahora mismo a un tío que está botando el balón 20 segundos hasta que se la tira después de un bloqueo directo, o si no puede tirársela, da, y hay otro que se la tira de 3. Se acabó. No hay más historia. Y en nuestra época eso tenía como más vida, había como más posibilidades. No digo que el nuestro fuera mejor baloncesto, no, este baloncesto es mucho mejor y los jugadores serán mucho mejores que nosotros, pero el baloncesto general, lo que se veía, creo que era mucho más variado y estaba mejor aderezado por las habilidades de todos que lo que hay ahora. Sí, que casi es más ha ido haciéndose casi como lo más eficiente Sí, en, pues ahora, pues el tiro de 3. Pues ahora, como es lo más eficiente, pues todos buscan, sobre todo en la NBA, todo tiro de 3. Y a partidos pero con con un muchísimo. enano botando 20 minutos o 20 segundos cada vez el balón, cosa que está muy bien. Yo lo he sido enano y he botado bastante el balón, pero creo que el baloncesto tiene, digamos, muchas más proyecciones que son más bonitas, más Más corales. espectaculares y más corales, efectivamente. Y ahora mismo, el otro día, hablaba con Dino Meneghin, el jugador italiano, y le estaba oyendo después en una entrevista que le hicieron y se quejaba amargamente, decía, el baloncesto actual, dice, yo ya ni lo veo, dice, porque solamente veo un enano votar y de repente uno que se tira un triple y se acabó la historia. Y lo decía así, con mucha simpatía, pero con cierta amargura, como pivot, que era él, Claro. y antes pues tenían como mucha más, digamos, mucha más presencia. Ahora mismo los pivots son elementos que luego alguna vez te dan un pase y lo metes tú, como el ejemplo de Tavares, por ejemplo, Sí. o de muchos otros. Pero realmente lo que estás haciendo allí es logrando una ventaja para el enano. Y luego el enano decide si se la tira, se la da a otro semienano o te la da a ti. Pero todo es así. Y bueno, yo no digo que sea peor que lo que había, ni mucho menos, será mejor. Pero bueno, hay veces que muchas cosas se vician también por virtudes, no solamente por defectos. Para ir terminando con las cosas de tu carrera, porque quiero tocar luego un par de temitas más, ¿estuviste cerca de fichar por el Barça? Yo tuve una oportunidad, sí, cuando fiché por el Madrid, claro, delante de mí tenía a Vicente Ramos y a Carmelo Cabrera. Y claro, yo tenía muy pocas posibilidades de jugar. Y fueron 2 años difíciles porque yo jugaba muy poco. Pero bueno, yo tenía cierta fe en que poco a poco me abriría camino. Y en esos 2 años, pues tuve una oferta del Barcelona para irme a Mm. Barcelona. Pero lógicamente no llegué ni a tener la persona que me lo hizo, un entrenador del Barcelona, pues no llegué ni a reunirme formalmente con ellos. ¿Y te hubiera hecho ilusión haber jugado en la NBA? Pues me hubiera hecho ilusión, sin duda. Lo que pasa es que yo creo que en nuestra época la NBA estaba especialmente lejos. Después ya era un sitio muy lejos para Fernando Martín. Que he estado repasando los drafts y fue el de Fernando Martín, fue en el primero que se ven europeos. Sí. Antes, incluso, pues, mira que Romay luego también fue drafteado, pero en la generación que te hubiera tocado a ti o el año del 59, no había, eran todos estadounidenses, canadienses o algún panameño que estudiaba en la Universidad de Estados Unidos. Sí, y a lo mejor no sé si entonces podía entrar un soviético, no lo creo, o algún yugoslavo, Yo no creo lo creo. que hasta el año de que draftearon. Kosic sé que fue el primer yugoslavo, la primera persona del telón de acero que fue a jugar a una universidad americana, que era Brigham Young, creo que se llamaba la universidad. Pero, desde el punto de vista, digamos, de los jugadores habituales, yo te voy a decir que entonces el baloncesto americano llegaba a través de unas revistas de vez en cuando, que venía de allí, alguien traía una revista y tú veías a los jugadores, a Willis Reed o a Jerry West
Oscar Robertson y alguno más que yo me puedo acordar de aquella etapa. Y entonces, lógicamente, pues aquello estaba muy lejos. Yo sé que muchos entrenadores americanos que vinieron aquí a ver al equipo nacional, ya estando en el equipo nacional, pues alguno de ellos pues dijo que sí, que efectivamente yo podía haber jugado en la NBA. De cualquier manera, quiero decir también que si hubiera ido a la NBA, no me veía yo con el nivel suficiente para poder estar en la NBA de una manera mantenida durante mucho tiempo. Eso les ha pasado a muchos. Pero yo creo que si tienes la oportunidad de ir a la NBA, chico, ¿cómo no vas a ir? Aunque luego te vengas al año siguiente, cosa que le ha pasado A pues, a muchos. Navarro, le pasó a Garbajosa, le pasó a Rudy, o sea, le ha pasado a muchísima gente que han estado 1 o 2 años y han visto que pueden jugar contra ellos, pero puede que no puedan jugar con ellos. Ya. Es el ejemplo más claro. Ahora me están mirando a mí el papel del chaval este que está en Boston, de Hugo, creo que se ¿Sí? llama, ¿verdad? Bueno, pues es Hugo Hugo García. González. Hugo González. Bueno, pues Hugo, la verdad es que me parece que está, o los periodistas lo exageran, o está haciendo un primer año excepcional. Yo me alegraría muchísimo. Pero entonces había además, creo que había mucha más diferencia entre el jugador americano y el jugador europeo. Yo, puestos a definir en función de todo lo que hemos hablado, creo que estaba más capacitado para jugar contra los americanos que para Mm, jugar con los americanos. Exacto, muy bueno. Bueno, bien cerrando ese círculo. Siempre hago una pregunta a todos los deportistas que pasan por aquí, que es que, ¿qué nota le pones a tu carrera deportiva del 1 al 10? Bueno, yo si quisiera ser con falsa modestia, te diría que un notable. Mi carrera es un sobresaliente y si quieres matrícula, pues sí, pero hay que darle el valor que tiene a, a estas cosas que ocurren en la vida. A veces en la vida te lleva por un sitio y como hemos dicho antes, tienes las capacidades y el entorno adecuado y las personas adecuadas y sonó la flauta y sonó conmigo como sonará con algunos otros. Pero yo a mi vida le podía poner un poquito más, sí, ahora le podía quitar mucho, Sí, sí. ¿sabes? Entonces, si no me quieres dar matrícula, no me la des. Pero desde luego sobresaliente, claramente. Tienes que dártela tú y me parece muy razonable que te pongas un 10. Y creo que todos los... De hecho, me parece muy razonable que todos los deportistas que pasan por aquí lo hagan. Porque al final dices, joder, pues es que he vivido de lo que a mí, de mi pasión. Es que ya simplemente eso, independientemente de los títulos que se consigan, creo que es un éxito. Sí, yo es que lo pienso muchas veces porque a mí me han preguntado mucho, lo digo por si no se te había ocurrido, me lo ibas a preguntar ahora, me han preguntado mucho que yo qué era, que qué me considero, mejor jugador de baloncesto o mejor médico. Y yo les digo, sin ningún ápice les digo a todo el mundo, yo soy mucho mejor jugador de baloncesto. Ojalá yo pudiera decir que estoy entre los 10 mejores o que he estado entre los 10 mejores médicos del mundo, por ejemplo. Pero eso sería impensable. Sería impensable. Y por lo tanto, cuando estás en una actividad y estás entre los mejores, y estás en el equipo europeo, y eres titular de tu país, de un país entero, bueno, pues, y estás jugando contra estos jugadores que hemos dicho, pues chico, ¿le puedes pedir algo más? Sí, pero se te puede caer la torre mucho más y haberte quedado en nada. Sí. Quiero justamente que terminemos por esta parte. No preguntándote, que ya nos lo has aclarado, pero para la gente que no conozca tu historia, tú eres médico desde hace un montón de años, incluso estudiaste toda la carrera en tu etapa como jugador profesional del Real Madrid. Claro, yo empecé la carrera y hice mi primer contrato en el mismo mes, en el mes de septiembre de 1972. Y desde tu retirada ejerces profesionalmente como un médico especializado en medicina de No, trabajo y deportiva. desde antes de retirarme, yo acabé la Ah, carrera en el 80 y me retiré en el 88. Yo estuve 8 años trabajando. Es verdad que cuando trabajas y tienes un deporte con esta dedicación, pues yo adecuaba mi consulta a mis horarios deportivos. Pero la medicina es una práctica que no la puedes dejar. Yo no sé si la abogacía se puede hacer, tampoco creo que haya nada que tú puedas hacerlo, no actuar, no trabajar, no hacer nada durante 10 años y luego retomarlo. Pues dudo que se pueda hacer en otras cosas, pero desde luego en medicina no. Y en medicina cada pasito que vas adquiriendo es porque estabas allí y hacía falta alguien y alguien te llama o apruebas algún examen o haces alguna especialidad. O sea, tienes que estar dentro
del meollo para poder sacar la cabeza por algún lado. Y yo siempre, por eso quería acabar la carrera. No es que tuviera una prisa enorme, pero yo solamente tardé un cuatrimestre más que el que tenía que haber invertido en la carrera, porque yo quería tener la actividad para poder ejercer como médico al nivel que pudiera y donde pudiera. Y luego, pues enseguida, en cuanto acabé la carrera, pues ya tenía como un primer caminito hecho y ya tenía actividad profesional que había hecho previamente. Y para tu especialidad concreta, que es medicina del trabajo, medicina deportiva, ¿es un punto a favor haber sido deportista de alto nivel? Bueno, yo creo que haber sido deportista de alto nivel es una buena base para muchísimas cosas. Y lógicamente a mí aquello me dio mucha capacidad, mucha constancia. Yo te he dicho que yo tenía que sacar tiempo debajo de las piedras y yo he estudiado más en aviones que casi nadie. En el equipo muchos se reían de mí y decían, ya estás con los apuntes, como que vas a estudiar algo. Digo, mira, como sí sé que no voy a estudiar, es si no me los llevo. Entonces yo, mis libros y mis apuntes iban conmigo a todos los sitios. Además, yo estudiaba por libro. Yo tenía mis apuntes, pero yo estudiaba por libro. Y por lo tanto, hice en ese sentido lo que tenía que hacer. Y creo sinceramente que le dediqué y que fui muy, muy eficaz en aquellos años. Creo que no he sido nunca, nunca, ni tan eficiente ni tan eficaz como lo fui en aquellos años. Yo sacaba tiempo yo me grabé todos los temas que tenía en cintas cassette que iban metidos en el coche. Entonces no estaba la M30. Yo tenía un pequeño 600, me atravesaba Madrid para todos los lados, para la Universitaria, para el pabellón que estaba en La Paz. Yo vivía en el sur, y ocupaba muchas horas en el coche. Pues yo esas horas, una cinta cassette, estudiando cualquier tema que tenía. Y tenía mi pared, toda mi pared empapelada con grandes papelones de estos de rotafolios, con los croquis de los temas que tenía que estudiar, las partes más importantes, el esquema, porque entonces yo no estudiábamos, no nos examinábamos con test, nos examinábamos con texto. Y era muy importante englobar los temas, para mí por lo menos, de una forma completa, desde lo que en medicina empieza como la etiología, a lo que es después la fisiopatología y finalmente el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, pues elaborar todo aquello de las enfermedades exigía tener una visión muy periférica, algo a lo que yo estaba muy acostumbrado por la posición de base. La diferencia que hay es que el único jugador que ve todo el campo y lo ve entero con los 10 jugadores es el base. Has hablado en varios puntos de esta charla de esa visión completa, de ver Sí. el cuadro completo. Sí, y eso a mí me ayudaba mucho. Y eso pues me hizo, lógicamente, entender que cualquier momento del día en aviones estudiaba muchísimo, en aeropuertos muchísimo, y en los hoteles, naturalmente, mucho también, mucho, sí. Y como te he dicho antes, pues aquello creo que me hizo ser muy, muy eficiente inicialmente y conseguir muchas de las cosas que me propuse, muy eficaz, que no era fácil con el nivel de ocupación que tenía. Yo, de hecho, saqué mejores notas en la universidad que en el colegio. Yo era un estudiante pues de notable, así, y en el colegio fue cuando yo empecé a sacar, en la universidad empecé a sacar algunas matrículas bastante sobresalientes y tal, y a mí me estimulaba mucho aquello. Y bueno, y luego la historia esa famosa, todo el mundo te dice, bueno, pero te dan facilidades, pues algunos profesores eran conscientes y te daban de tus dificultades y te permitían la licencia de retrasar el examen 2 días, pero otros muchos, bueno, teniendo media de sobresaliente y pidiendo examen oral para optar a matrícula en una asignatura tan importante como era fisiología, con Simón, ¿te acuerdas de Simón? Fui a pedirle que me examinara oral porque me tenía que ir con el equipo nacional y me dijo, oiga, usted si quiere estudiar medicina, estudie medicina, y si quiere jugar baloncesto, juega baloncesto. Eso fue lo que me contestó y perdí la matrícula porque era una asignatura que yo estaba seguro que iba a sacar matrícula. Pero bueno,
tampoco guardas rencor. Esas cosas, lo que te da la vida por lo que te quita. Sí, hoy nos hemos puesto una matrícula, además. O sea, que para Es verdad, la ¿para qué carrera queremos, vital, ¿para qué aquella por queremos esta. más matrículas? No, carrera vital no, carrera deportiva. Bueno, carrera deportiva, la La vital. carrera vital podía haber mejorado un poco. Pero siempre digo a mis amigos que las vidas de los que hemos vivido, yo espero que vosotros también sea así, nuestra vida podía mejorar un poquito, muy poco más, y sin embargo podía empeorar mucho más. Sí, desde Por luego. lo tanto, eso es, lo vital es otra historia. Pues, Juan Antonio, te quería hacer un regalo que hoy es casi simbólico, porque colaboramos con una marca de ropa que se llama Bercelos, especializados en ropa deportiva, y nos mandan siempre algún detallito para los deportistas que pasan por aquí. Me han enviado esta botella para ti. En cualquier caso, echarle un ojo a la web. Si hay alguna camiseta Sí, que te guste para ti, para algún familiar, nos lo dices y... ¿A la y web se os vuestra? llegan. A la web de Bercelo. Ah, de Bercelo, Sí. bueno, pues lo miraré. Porque son unos tíos efectivamente. encantadores, con una ropa ¿De súper dónde chula. son? ¿De Madrid? ¿De dónde son? Son de Málaga. Ah, Son de malagueños. Málaga, sí, sí. Y de hecho, con varios deportistas que están pasando por aquí, están haciendo colaboraciones a raíz de esto y yo estoy encantado de ayudarles un O sea que poquito a crecer. son boquerones, ¿no? Los de Boquerones, Málaga son sí, boquerones, sí, sí, ¿no? boquerones son. Sí, sí. Bien ricos que están, la Sí. verdad. Y Muy poquito más, agradecerte muchísimo todo este tiempo. No sé si nos hemos pasado de hora, pero he disfrutado un montón. Y tenía aquí temas de conversación para mucho más. Igual el día de mañana te llamo para hacer un capítulo 2 para todos los temas que se me han quedado pendientes. He Bueno, disfrutado eso muchísimo. remarca un poco lo que hemos dicho antes de lo que es una carrera. Cuando llegas aquí y dices, vamos a hablar una hora, dices, bueno, ¿cómo vas a hablar una hora? Bueno, una hora se habla enseguida, pero hemos llegado al final. Es como salir de Madrid y llegar a Moscú. Todos los caminos tienes que dar un primer paso y al final, y desgraciadamente, todos los caminos acaban. Porque no hay nada más bonito que tener camino por delante. Sí, pues espero que este sea un camino que podamos seguir recorriendo y ya te digo que me gustaría quizás el día de mañana Muy bien. tenerlo igual en otro formato con alguno de tus compañeros de selección o con alguien de un jugador de baloncesto de otra generación. Podemos buscar otro formato más adelante Muy bien. Muy bien. y que he disfrutado muchísimo. Bueno, ya sabiendo dónde estáis, ya vendré mucho más fácil que hoy. Estamos cerquita, sí. Muy bien. Y nada, muchísimas gracias también a todos vosotros por haber visto este episodio. Espero que hayáis disfrutado tantísimo o más que yo. Y ya lo sabéis, os espero cada 2 semanas en el Sueño Olímpico. Muchas gracias.